Imagínate ser el rey indiscutible de un imperio clandestino. Un lugar oscuro, inaccesible para la mayoría, donde los secretos mejor guardados del mundo digital se encuentran a la venta, donde no hay reglas, donde todo es posible, hasta que un simple error lo arruina todo. Esta es la historia de una caída, no solo de un hombre, sino de un mito. El hombre que alguna vez fue llamado el rey de la Dark Web. Hoy les contaré cómo un solo error derrumbó un imperio de intriga y terror, la caída de Kevin Mitnick. Kevin Mitnick no era cualquier hacker. Para los que conocen su historia, él representaba la encarnación del genio y la paranoia. Un maestro en el arte de burlar sistemas, de entrar donde otros no podrían imaginar y de dejar su huella sin ser detectado. Pero incluso los más grandes cometen errores. Y cuando lo hacen, esos errores suelen ser colosales. Mitnick lo sabía, y siempre fue extremadamente cauteloso. No confiaba en nadie, cambiaba constantemente de dispositivos, evitaba las redes convencionales. Sin embargo, todos los sistemas, por más sólidos que parezcan, tienen un punto débil. Y en su caso, fue una combinación de ego y confianza excesiva en su propia destreza. Lo curioso de esta historia es que la Dark Web es, para muchos, ese lugar intangible y místico. Sabemos que existe, pero pocos la entienden realmente. Un mercado donde se comercia con identidades, armas, drogas, secretos corporativos y gubernamentales, incluso vidas humanas. Y Kevin, en algún momento, se convirtió en el rey no oficial de ese submundo. No porque lo gobernara directamente, sino porque todos sabían que, si algo grande estaba sucediendo, él probablemente tenía algo que ver. Pero, ¿cómo llega alguien a caer desde lo más alto de ese trono? La respuesta radica en una simple equivocación. Un desliz que expuso lo que nunca debía ser expuesto, su ubicación. Y aunque pudiera parecer algo insignificante, ese fue el principio del fin. Mitnick, que siempre había sido intocable, de repente se convirtió en un objetivo claro. Era cuestión de tiempo antes de que las autoridades, ansiosas por atrapar a este fantasma digital, dieran con él. Este error lo cambió todo. Pero, para entender completamente cómo un solo movimiento en falso pudo derrumbar a alguien tan intocable, hay que remontarse a cómo Kevin Mitnick llegó a ser quien era. Porque no hablamos solo de un hacker común y corriente. Hablamos de alguien que dominaba el arte de la ingeniería social, que manipulaba no solo sistemas, sino personas, y que había perfeccionado un conjunto de habilidades que le permitían atravesar cualquier barrera. Hasta que ese fatídico error lo cambió todo. Este es el comienzo de una historia llena de traiciones, de estrategias brillantes y, al final, de una derrota que nadie esperaba. Pero antes de llegar a esa caída, es necesario explorar los cimientos de ese reinado. ¿Cómo ascendió? ¿Qué lo hizo tan poderoso? Y lo más importante, ¿cómo pudo cometer un error tan crucial? Para entender la caída de Kevin Mitnick, primero tenemos que sumergirnos en el origen de su poder. Porque Mitnick no solo era un hacker brillante, su verdadero talento radicaba en algo mucho más oscuro y sutil, la ingeniería social. Era un maestro en manipular a las personas, en hacer que revelaran información sin siquiera darse cuenta. Y ese era el verdadero secreto detrás de su reinado en la Dark Web. No se trataba solo de código, sino de saber leer a las personas, de entender cómo funcionaban y usarlas para sus propios fines. Mitnick empezó como cualquier otro adolescente curioso, fascinado por la tecnología. Pero rápidamente se dio cuenta de que la verdadera vulnerabilidad en cualquier sistema no estaba en los cortafuegos o en los programas de seguridad, sino en las personas que los operaban. A través de engaños y manipulaciones, lograba que los empleados de las compañías más seguras le dieran acceso a lo que quería. Y lo hacía de una forma tan sutil que ni siquiera sabían que habían sido engañados. Este era su superpoder, convertir a las personas en las puertas traseras de los sistemas más protegidos. Uno de sus primeros grandes golpes fue con una compañía de telecomunicaciones. Mitnick, joven y atrevido, decidió que quería acceso a sus redes. En lugar de enfrentarse a la tecnología directamente,
comenzó a investigar a los empleados, a observar sus rutinas, sus comportamientos. Después, con una simple llamada telefónica y un tono confiado, convenció a uno de ellos de que era un empleado interno y que necesitaba acceso a ciertos sistemas por razones de mantenimiento urgente. En cuestión de minutos, estaba dentro, sin haber tocado una sola línea de código complejo. Esa fue la primera muestra de su verdadero poder. Este tipo de manipulación era el arma que lo convertía en el más peligroso. No necesitaba ser el mejor programador del mundo, solo tenía que ser el más astuto. Y lo era. Con el tiempo, perfeccionó esta habilidad, infiltrándose en sistemas gubernamentales, corporaciones gigantescas y, eventualmente, en los oscuros mercados de la Dark Web. Aquí fue donde comenzó a labrar su reputación como alguien casi intocable. La Dark Web, un espacio donde las reglas del mundo exterior no importan, se convirtió en su terreno de juego. Mientras otros saqueaban por diversión o por dinero, Mitnick lo hacía por el desafío, por el control. No necesitaba liderar un cartel digital, ni ser un capo del cibercrimen. Su influencia se sentía en cada rincón de ese submundo porque todos sabían que, cuando él quería algo, lo conseguía. La ingeniería social fue su llave para abrir cualquier puerta, y nadie estaba a salvo. Pero aquí es donde comienza la paradoja. Mitnick, quien había aprendido a controlar a los demás, era esclavo de su propia paranoia. Sabía mejor que nadie que cualquier error podía costarle caro. Cambiaba constantemente de dirección IP, usaba diferentes identidades, se movía como un fantasma por las redes. Sin embargo, cada vez que tomaba un riesgo, esa paranoia crecía. Porque cuanto más grande era su reinado, más expuesto estaba. Y cuanto más expuesto estaba, más buscaban atraparlo. Las agencias de inteligencia y los gobiernos lo sabían y estaban decididos a cazarlo. Mitnick era consciente de que las personas podían ser manipuladas, pero también sabía que él mismo era vulnerable a los errores humanos. Y ese temor lo acompañaba como una sombra constante. Era solo cuestión de tiempo antes de que, como todo maestro que juega con fuego, se quemara. Pero, hasta ese momento, seguía siendo invencible. Nadie había logrado atraparlo. No había red de seguridad, ni agente federal que pudiera alcanzarlo. Sin embargo, el mayor truco de la ingeniería social es que no solo manipulas a los demás, sino que te manipulas a ti mismo. Mitnick, en su afán de mantenerse intocable, había creado un entorno donde cualquier movimiento incorrecto podría sellar su destino. A medida que su leyenda crecía, también lo hacía el cerco que las autoridades tejían a su alrededor. Los agentes del FBI, la NSA y otras agencias de seguridad cibernética lo consideraban el objetivo número uno. Para ellos, Kevin Mitnick no solo representaba una amenaza real y tangible, era también una afrenta a su autoridad. Mientras más tiempo pasaba sin ser capturado, más los humillaba. El simple hecho de que un hombre fuera capaz de vulnerar los sistemas de las corporaciones más poderosas y los gobiernos más influyentes lo convertía en un símbolo de anarquía digital. Cada día que eludía la captura, su mito crecía, y con él, el deseo de detenerlo a cualquier precio. Pero no era tan fácil. Mitnick, siempre un paso adelante, jugaba al gato y al ratón con las autoridades. Su paranoia, aunque agotadora, lo mantenía a salvo. Se movía como una sombra, borrando constantemente sus huellas. Sabía que lo estaban buscando, sabía que en cualquier momento podrían dar con él, pero también confiaba en que su capacidad para anticipar sus movimientos lo mantendría fuera de su alcance. Los agentes que lo perseguían entendieron que no podían atraparlo de manera convencional. Hackear a un hacker no era suficiente. Mitnick se protegía con capas sobre capas de anonimato, de identidades falsas, de sistemas redundantes. Necesitaban algo más, un enfoque distinto, algo que aprovechara no solo sus habilidades tecnológicas, sino su carácter humano. Sabían que Mitnick, pese a su brillantez, era un hombre. Y como todos los hombres, podía cometer errores. Y en su caso, ese error sería subestimar a las personas. Así es como comenzó el plan para atraparlo.
No iban a buscarlo solo en las redes o en los sistemas que usaba. Empezaron a enfocarse en las personas que lo rodeaban. Sabían que Mitnick tenía contactos, aunque fuera extremadamente cuidadoso con ellos. Se propusieron encontrar esos puntos débiles, esos vínculos humanos que, aunque mínimos, existían. Y en ese proceso, comenzaron a estrechar el cerco. Cada pequeño error, cada interacción con alguien, les daba una pista. Kevin, aunque extremadamente inteligente, también tenía que confiar en otros de vez en cuando. Y esa confianza, aunque siempre limitada, era suficiente para que los agentes empezaran a conectar los puntos. Mitnick era consciente de esto, por supuesto. La paranoia no lo dejaba descansar. Cambiaba constantemente de ubicación, nunca se quedaba en un mismo lugar por mucho tiempo. Incluso sus dispositivos eran desechables. Podía construir y destruir su rastro digital con una facilidad asombrosa. Pero el problema no estaba en su tecnología. El problema, como él mismo sabía desde el principio, estaba en lo humano. Uno de los momentos más críticos fue cuando comenzó a sentir que el cerco se cerraba. A pesar de su meticulosidad, a pesar de su constante alerta, los agentes federales estaban logrando lo impensable, seguían su rastro. Y lo hacían no solo a través de tecnología, sino a través de las personas con las que, de alguna forma, él había interactuado. Mitnick sabía que la única forma de sobrevivir era seguir moviéndose, seguir siendo invisible. Pero la presión crecía. Cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía mantener ese ritmo. La paranoia, que antes era su aliada, empezaba a pesarle. Los movimientos de Mitnick, aunque estratégicos, comenzaron a mostrar señales de agotamiento. No podía seguir cambiando de identidad indefinidamente. No podía seguir evitando el contacto humano para siempre. Cada interacción, por más mínima que fuera, era un riesgo. Y aunque aún no había cometido el gran error que lo derrumbaría, estaba claro que las piezas del rompecabezas se estaban juntando. Las autoridades sabían que estaban cerca. Mitnick también lo sabía. La persecución, que hasta ese momento había sido casi un juego para él, se estaba volviendo una carrera contra el tiempo. El rey de la Dark Web comenzaba a sentir que su reino no era tan indestructible como había pensado. Las sombras en las que se había escondido durante tanto tiempo empezaban a desvanecerse, y el cazador se estaba convirtiendo en presa. El desgaste psicológico de estar constantemente huyendo dejó su marca. Cada día que pasaba sin ser capturado era una pequeña victoria, pero también un recordatorio de que la caza no terminaría hasta que lo atraparan. Para Kevin Mitnick, la sensación de estar cercado era tan real como cualquier trampa que había evadido en el pasado. Lo que antes había sido un juego emocionante y peligroso, ahora se sentía como una persecución implacable. No había descanso. Incluso en los momentos de aparente calma, sabía que las autoridades estaban más cerca de lo que nunca habían estado. El punto de quiebre llegó de la manera más inesperada. En su afán por mantenerse oculto, Mitnick había desarrollado una serie de reglas que lo mantenían fuera del radar. Usaba computadoras de otras personas, saltaba entre servidores proxy, cambiaba de red constantemente. Pero un día, en un acto que parecía insignificante en el momento, cometió el error que lo llevaría a su caída: reutilizó un nombre de usuario que había empleado antes. Un simple desliz que le permitió a las autoridades rastrear su actividad. Este error fue el comienzo de su ruina. Alguien con la habilidad de Mitnick, alguien que había burlado a los sistemas más complejos, terminó atrapado por una distracción, por una decisión que en otro momento habría considerado impensable. Las autoridades, al detectar esa reutilización de datos, pudieron conectar los puntos y descubrir su ubicación física. El cebo había sido lanzado y Mitnick no tenía idea de que estaba cayendo en la trampa. El FBI, que llevaba años siguiéndole los pasos, vio en este error una oportunidad que no podía desperdiciar. La maquinaria para capturarlo se puso en marcha rápidamente. Sabían que Mitnick era impredecible, pero también sabían que este era su momento de vulnerabilidad.
Lo que lo había hecho invencible durante tanto tiempo era su capacidad para evitar cualquier tipo de patrón. Pero, en este caso, ese pequeño descuido les dio la pista que necesitaban. Mitnick, que había estado tan atento a los detalles, que había sido tan minucioso en cada uno de sus movimientos, se encontró enfrentando un peligro real por primera vez en mucho tiempo. El cerco se había estrechado de una manera que nunca había anticipado. Sin embargo, no fue solo el error lo que lo derrumbó, sino la presión constante de años de persecución. La paranoia que lo había mantenido a salvo también lo había desgastado. No es que hubiera perdido sus habilidades, sino que, como cualquier ser humano, el desgaste mental y emocional lo alcanzó. Las autoridades lo sabían. Los agentes que llevaban años persiguiéndolo entendían que no se trataba solo de capturarlo físicamente. Mitnick había estado huyendo durante tanto tiempo que su resistencia comenzaba a debilitarse. Su error no era simplemente tecnológico, era también emocional. No se puede vivir bajo una tensión constante sin que eso afecte el juicio. Y cuando el FBI finalmente lo localizó, lo hizo con la certeza de que no tendrían una segunda oportunidad como esa. La operación para capturarlo fue rápida y precisa. Mitnick estaba en Raleigh, Carolina del Norte, utilizando una computadora en una pequeña habitación. No era el escenario glamoroso que muchos podrían imaginar para el rey de la Dark Web. No había grandes sistemas sofisticados, ni una guarida tecnológica oculta. Solo un hombre cansado, que había cometido un error fatal. Cuando los agentes irrumpieron en su espacio, Mitnick intentó escapar. Pero era inútil. Estaba atrapado. Todo el tiempo, esfuerzo y energía que había invertido en mantenerse un paso adelante, todo ese ingenio y destreza que lo habían hecho casi mítico en el mundo digital, no pudieron salvarlo en ese momento final. La caída de Mitnick no fue dramática, no fue la explosión que muchos habían imaginado. Fue rápida, casi silenciosa, como si todo ese tiempo huyendo hubiera culminado en un suspiro inevitable. El rey había caído. Y aunque su imperio en la Dark Web no colapsó de inmediato, su captura marcó el fin de una era. La caída de Kevin Mitnick fue una lección, no solo para las autoridades, sino también para aquellos que habían visto en él una figura invencible. Con la captura de Kevin Mitnick, el mito que lo rodeaba empezó a desmoronarse. Durante años, había sido el hombre al que nadie podía atrapar, el fantasma que se movía entre las sombras digitales sin dejar rastro. Pero ahora, con esposas en las muñecas y rodeado de agentes, la imagen de invencibilidad se desvanecía. Lo que alguna vez fue un símbolo de libertad absoluta en la red se convirtió en el ejemplo más claro de que el sistema, eventualmente, alcanza a todos. Lo que siguió fue un proceso mediático como pocos. El arresto de Mitnick no era solo un golpe a su reputación personal, sino también una victoria simbólica para las autoridades. Finalmente habían atrapado al hombre que había burlado los sistemas más protegidos, el que había humillado a agencias gubernamentales y corporaciones multinacionales. No era solo una victoria legal, era una victoria de imagen. Mitnick fue presentado como el villano definitivo del mundo digital, un peligro que debía ser eliminado para proteger la seguridad de todos. El juicio fue un espectáculo mediático. Mitnick, que había pasado su vida evitando los reflectores, de repente se encontró en el centro de ellos. Los medios lo retrataron como un criminal peligroso, como alguien que, desde el anonimato de su teclado, podía desatar el caos en cualquier sistema que quisiera. Pero la realidad era mucho más compleja. Para algunos, Mitnick no era un criminal común, era un rebelde, alguien que había desafiado al poder establecido usando solo su ingenio. Mientras que muchos lo consideraban un delincuente, había una comunidad creciente que lo veía como una especie de héroe. Esta división entre villano y héroe es lo que hizo su juicio tan fascinante. Por un lado, estaban los fiscales, que querían condenarlo por cada intrusión, cada archivo robado, cada línea de código que había vulnerado. Para ellos, Mitnick representaba el caos que temían del nuevo mundo digital. Pero por otro lado, estaban aquellos que lo apoyaban,
que veían en él a alguien que simplemente había demostrado las fallas del sistema, a un hombre que, en lugar de destruir, había mostrado lo frágiles que eran las barreras tecnológicas que supuestamente nos protegían. El propio Mitnick, en medio de todo este circo mediático, mantuvo un perfil relativamente bajo. Sabía que su imagen pública era un arma de doble filo. No podía mostrarse desafiante, pero tampoco podía aceptar pasivamente el papel de villano que las autoridades querían imponerle. En su defensa, su equipo legal argumentó que muchas de sus acciones no habían sido impulsadas por la codicia o el deseo de dañar a otros, sino por la curiosidad, por el desafío intelectual de encontrar las debilidades en los sistemas. Sin embargo, la corte no estaba interesada en su motivación. Lo que importaba eran los hechos. Y los hechos decían que Mitnick había accedido a sistemas sin autorización, que había robado información y que había causado daños incalculables a empresas y gobiernos. No importaba si lo hacía por desafío o por dinero. Lo que importaba era que había violado la ley. El veredicto fue contundente. Mitnick fue sentenciado a prisión y con esa sentencia, la era de su dominio digital llegó a su fin. Para algunos, era justicia. Para otros, una traición al espíritu de la libertad en la red. Pero una cosa estaba clara, el hombre que alguna vez había sido intocable estaba ahora detrás de las rejas, y con él, una parte importante de la historia de la Dark Web había terminado. Sin embargo, la historia de Kevin Mitnick no terminó en el momento de su captura ni con su sentencia. Porque lo que vino después fue, de alguna manera, aún más sorprendente que su reinado en la Dark Web. Mientras el mundo digital seguía evolucionando y las leyes cibernéticas se volvían más estrictas, la figura de Mitnick comenzó a transformarse. De ser visto como un peligro, poco a poco comenzó a ser reconocido como alguien con un conocimiento invaluable sobre las vulnerabilidades del sistema. Y lo que pasó a continuación cambió su destino de una manera que pocos podrían haber predicho. Después de su caída, nadie imaginaba lo que vendría para Kevin Mitnick. Tras haber pasado años eludiendo a las autoridades y ganándose la reputación de ser el hacker más peligroso del mundo, parecía inevitable que su futuro estuviera marcado por la condena. Mitnick había sido presentado como un criminal, alguien que había cruzado todas las líneas. Sin embargo, su historia no terminó con una simple reclusión. De manera sorprendente, el mismo sistema que lo había perseguido durante años empezó a verlo bajo una nueva luz. Durante su tiempo en prisión, Mitnick se mantuvo bajo estricta vigilancia. No se le permitía acceder a computadoras, por obvias razones. Pero lo que muchos no esperaban era que, incluso tras las rejas, su mente seguía trabajando, analizando sistemas y patrones, aunque sin las herramientas físicas que lo habían hecho famoso. La prisión, lejos de destruirlo, fue un periodo de reflexión y reestructuración. Kevin Mitnick seguía siendo el mismo hombre curioso, brillante y obsesionado con la tecnología. Solo que esta vez, sus habilidades comenzaron a ser vistas como algo que el sistema podía aprovechar. El giro más inesperado en su vida llegó cuando, tras cumplir su condena, Mitnick decidió aprovechar su vasto conocimiento de la ciberseguridad de una manera completamente nueva. En lugar de usar sus habilidades para vulnerar sistemas, comenzó a trabajar en ayudarlos a protegerse. El hombre que había sido cazado como el enemigo número uno se convirtió en uno de los expertos en seguridad más buscados del mundo. Lo que en otro tiempo había sido un poder destructivo, ahora se había transformado en una herramienta de protección. Lo fascinante de esta transformación fue cómo Mitnick, sin perder esa chispa rebelde, logró canalizar su conocimiento hacia un propósito positivo. El mismo sistema que antes lo había visto como una amenaza, ahora lo contrataba para descubrir y solucionar vulnerabilidades. Mitnick se convirtió en un consultor de seguridad cibernética, asesorando a grandes corporaciones y gobiernos, ayudándolos a defenderse de los mismos ataques que él solía ejecutar con tanta destreza. Este renacimiento no fue instantáneo. Al principio, muchos seguían viendo en él al viejo Mitnick, al hombre que podía desmantelar sistemas con solo una línea de código. Pero poco a poco, su reputación comenzó a cambiar. A medida que demostraba su capacidad para ayudar en lugar de destruir,
la percepción de su persona fue evolucionando. Mitnick comenzó a ser visto como alguien que entendía las debilidades del mundo digital mejor que nadie, no solo por su habilidad técnica, sino porque había vivido en los dos lados de la barrera, como atacante y ahora como defensor. Mitnick también aprovechó su nueva libertad para compartir su historia. Escribió libros, dio conferencias, y pronto se convirtió en una figura pública muy respetada en el mundo de la ciberseguridad. Su historia, que en otro tiempo había sido vista como una advertencia sobre los peligros de la tecnología y el hackeo, se transformó en un ejemplo de redención. Mitnick había aprendido de sus errores, pero más que eso, había demostrado que incluso el más oscuro de los caminos podía tener una vuelta inesperada. Lo interesante es que, a pesar de su transformación, Mitnick nunca dejó de ser quien era en esencia, un hombre fascinado por los sistemas, por los desafíos intelectuales que estos presentaban, por la constante búsqueda de soluciones. Ahora, sin embargo, ese afán por resolver problemas estaba enfocado en proteger, en construir barreras más fuertes, en enseñar a otros a defenderse de los ataques que él mismo había perfeccionado en sus días de hacker. Al final, la caída de Kevin Mitnick no fue el fin de su historia, sino el comienzo de una nueva etapa. Un hacker que había desafiado al sistema, que había evadido las leyes y manipulado las mentes, terminó usando su talento para crear un cambio positivo. En lugar de ser recordado únicamente como el rey de la Dark Web, Mitnick se reinventó como un defensor del ciberespacio. Y en esa reinvención, encontró una nueva forma de poder, uno que no provenía del control sobre otros, sino de la protección del mundo digital en el que todos vivimos. Así, lo que parecía una historia de condena, persecución y derrota, se convirtió en un relato de resiliencia y transformación. Mitnick, el hacker invencible, el maestro de la ingeniería social, había caído, pero también había encontrado la manera de levantarse. Y en ese proceso, había demostrado que incluso en el mundo de las sombras digitales, siempre hay espacio para una segunda oportunidad.